¿Alguna vez te has preguntado qué misterios guarda una señal que solo unos pocos elegidos pueden portar? En este vasto universo lleno de enigmas y maravillas, existen secretos que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Entre ellos, hay uno que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Una marca especial, casi invisible para muchos, pero inconfundible para aquellos que saben reconocerla. Esta señal no es solo un símbolo cualquiera. Es un puente directo con lo divino, un sello reservado para aquellos a quienes Dios ha elegido para un propósito más grande, otorgándoles un poder extraordinario. Esta marca, cargada de un significado profundo, conecta a ciertas personas con una fuerza superior, colocándolas en una posición única y casi inaccesible para el resto del mundo. Pero, ¿qué es exactamente esta señal? ¿Por qué solo unos pocos, entre miles de millones, llevan esta bendición? Lo que estás a punto de descubrir te llevará a un viaje fascinante por antiguos relatos y leyendas, que desde tiempos inmemoriales han sido transmitidos de generación en generación, susurrando secretos en las sombras de la historia. Los primeros indicios de esta señal se remontan a épocas remotas, cuando las deidades, o Dios según las creencias de cada cultura, escogieron a ciertos individuos para dotarlos con este don extraordinario. No fue una elección casual, sino una selección basada en cualidades excepcionales: pureza de corazón, fuerza interior inquebrantable y un espíritu destinado a grandes cosas. Estos elegidos no solo portaban la señal como un adorno, era un símbolo vivo de su conexión directa con lo divino, un vínculo entre el cielo y la tierra. En las civilizaciones antiguas, quienes llevaban esta señal eran reverenciados y, a la vez, temidos. Poseían habilidades asombrosas. Algunos podían sanar con el simple toque de sus manos, otros veían el futuro, y unos pocos tenían el poder de cambiar el curso de las naciones con solo una palabra. Estas historias no solo hablan de un don, sino de una advertencia, un misterio más profundo y peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. Aunque la modernidad tiende a relegar estas leyendas al olvido, sus ecos continúan resonando en la historia. No puedes apartar la mirada porque lo que viene a continuación revelará la verdadera magnitud de este misterio. Te invito a quedarte conmigo para desentrañar los secretos detrás de esta señal y sus portadores, los elegidos más poderosos de Dios. Ahora que entendemos el origen de esta señal enigmática, es momento de conocer a quienes han sido dignos de llevarla. Los elegidos de Dios no son como el resto de nosotros. Poseen características y dones que los separan de la humanidad común. A lo largo de la historia han emergido como líderes carismáticos, guías espirituales, guerreros invencibles y defensores de la justicia. Personas que inspiran respeto y temor al mismo tiempo. Para algunos, la señal se manifiesta desde su nacimiento, una marca espiritual que los distingue y los aparta. Para otros, el poder se revela en momentos cruciales, en tiempos de crisis o necesidad extrema, cuando una fuerza superior parece despertar en ellos un propósito desconocido hasta entonces. Imagina por un instante que en el momento más oscuro de tu vida, cuando todo parece perdido, una habilidad oculta en ti se activa, revelando un destino y una misión que jamás imaginaste. Este despertar no es casual. Es un llamado divino que implica tanto un don como una enorme responsabilidad. No es un honor vacío, sino un compromiso con un propósito mayor, muchas veces difícil de comprender, incluso para los propios elegidos. En ese instante, sienten un vínculo profundo con lo sagrado, como si el mismo Dios les susurrara que su tiempo ha llegado. La señal puede manifestarse de formas muy distintas. A veces es un aura intangible, un magnetismo que atrae y fascina a quienes están cerca. Otras veces se revela a través de actos heroicos, destellos de sabiduría o fuerzas sobrehumanas que emergen en el momento preciso. Sin embargo, solo unos pocos con la percepción espiritual necesaria pueden reconocerla. ¿Serías capaz de identificar a un elegido si lo tuvieras frente a ti? Profundizando en las habilidades otorgadas por esta señal, encontramos un abanico tan diverso como los propios portadores. Algunos elegidos demuestran una fuerza física extraordinaria, capaces de hazañas que desafían las leyes naturales.
resistiendo el dolor y el cansancio con una energía casi mágica. Otros poseen una sabiduría profunda, un entendimiento del mundo que trasciende el conocimiento común y les permite resolver problemas complejos y guiar a otros con claridad y certeza. Además, hay relatos que hablan de elegidos con el don de sanar, con el simple toque de sus manos aliviando enfermedades y cerrando heridas sin necesidad de medicina. Incluso hay quienes, en circunstancias extraordinarias, parecen controlar los elementos naturales, moldeando el agua, el fuego o el viento a su voluntad, conectando con la esencia misma de la creación. Pero, a pesar de lo maravilloso de estos dones, el poder conlleva un peso inmenso. Los elegidos no pueden utilizar sus habilidades para beneficio personal o capricho. Están llamados a servir, a proteger y a guiar, resistiendo siempre la tentación de caer en el abuso del poder. Cada acción que realizan tiene consecuencias que trascienden su propia existencia. La historia nos ha enseñado que aquellos que sucumben a la corrupción del poder terminan perdiendo el verdadero sentido de su misión. Por eso, el mayor desafío para los elegidos es dominar sus habilidades, entender cuándo y cómo usarlas, y mantener su corazón puro y orientado hacia el bien. Porque estas capacidades no son un fin en sí mismas, sino herramientas para cumplir un destino divino. ¿Qué harías tú si de repente descubrieras que puedes hacer lo imposible? Esa es la pregunta que los elegidos enfrentan a diario. Ahora hablemos de cómo podemos reconocer a uno de estos seres especiales. Ser elegido puede parecer una bendición exclusiva, pero implica enfrentar pruebas que pocos podrían soportar. Desde el momento en que descubren la señal, estas personas están destinadas a una vida de sacrificios y luchas constantes. Llevar esta marca no es solo un símbolo de poder, es un llamado al deber, a una batalla interna y externa. Enfrentan enemigos visibles y fuerzas oscuras que buscan desviar su camino y apagar su luz. Estas pruebas, aunque muchas veces invisibles, se sienten en momentos de soledad y duda, cuando el miedo susurra en el silencio. Las pruebas más difíciles, sin embargo, son internas. Cada elegido debe confrontar sus miedos, inseguridades y dudas sobre su propio valor y propósito. Estas batallas silenciosas no siempre terminan en victorias fáciles, pero es en esos momentos de oscuridad donde muestran su verdadero coraje y determinación. Las historias de estos individuos son relatos de superación, sacrificio y fe inquebrantable. Cada desafío les permite afinar sus dones y reafirmar su misión, que su poder no es solo para ellos, sino para un bien mayor. Nos enseñan que, incluso en la noche más profunda, la luz puede prevalecer. ¿Estarías dispuesto a enfrentar esos desafíos y renunciar a todo por una misión superior? Eso es lo que significa realmente ser un elegido. Finalmente, el legado de esta señal divina trasciende a los portadores mismos. Su impacto ha moldeado la historia y la cultura de la humanidad, dejando una huella imborrable de nobleza, valentía y compasión. Sus acciones y sacrificios siguen inspirando a generaciones, recordándonos que la luz siempre encuentra la manera de brillar, incluso en medio de la oscuridad. Aunque la señal es rara y sus portadores pocos, sigue apareciendo en lugares y personas inesperadas, como un destello divino que renueva nuestra fe en lo extraordinario y en el potencial que todos llevamos dentro. Es una invitación a ser valientes, a buscar la verdad y a no desviarnos del camino correcto. Así que, al finalizar este recorrido por el misterio de la señal, queda una reflexión inevitable. Quizás no todos llevamos una marca visible, pero dentro de cada uno de nosotros arde una chispa de esa misma divinidad. No necesitamos poderes sobrenaturales para ser elegidos. Basta con vivir con amor, compasión y sacrificio. Entonces te pregunto, ¿qué harás con ese poder que llevas dentro? La señal es mucho más que un símbolo. Es un llamado a descubrir la divinidad en nosotros y a convertirnos en una luz para los demás. La historia continúa y esta vez podría ser tú quien la escriba.